Ok, entonces para terminar esta parte de fracciones, vamos a hacer ejercicios que combinen tanto fracciones propiamente tal, con decimales, decimales semiperiódicos, periódicos, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos mezclan estos tipos de números. Ya, y cómo los vamos a trabajar. De acuerdo, vamos a empezar entonces con el primero. Tenemos la operación acá, 2 tercios más 0.75. Esto definitivamente no lo podemos trabajar directamente así, tenemos que decidirnos por o trabajamos todo en fracción o trabajamos todo en decimal. No podemos mezclar decimales con fracciones, ya ni para suma, ni para resta, ni para multiplicación, ni para división. Tenemos que decidirnos qué vamos a utilizar. Por lo general, no siempre, pero por lo general siempre nos va a convenir trasladar todo de decimal a fracción. Esa es mi experiencia. Ya, no siempre va a ser así. Van a haber casos excepcionales donde quizás nos convenga más pasar las fracciones a decimal, pero por lo general va a ser al revés. De decimal vamos a intentar trasladar a fracción. ¿Ya? Bueno, acá rápidamente, si nos acordamos de las clases anteriores, cómo pasar un decimal finito a fracción, teníamos que este tipo de decimal quitábamos el punto decimal y lo dividíamos por un 1 con tantos ceros como dígitos tuviese la parte decimal. En este caso la parte decimal tiene 2 dígitos, por lo tanto debo agregar un 1 con 2 ceros. Es decir, esto es 75 cienavos o 75 centésimas también lo puedo leer, ¿no? Bueno, el 75 centésimos o el 75 cienavos es fácil de simplificar, es una fracción que se utiliza bastante, el 75% después cuando veamos porcentaje. Es fácil de simplificar porque tanto el 75 como el 100 son múltiplos de 25. Entonces si ustedes hacen la simplificación les va a quedar la fracción 3 cuartos, ¿ya? Y esta suma la aprendimos cómo resolverla en el video de sumas. Pueden ir al canal y revisarlo. Pero acá tenemos varios mecanismos, ¿cierto? Yo lo que voy a utilizar es amplificar, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es tomar este 4 y... Perdón. Voy a multiplicar por 4 arriba y abajo, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es tomar el denominador de la fracción contigua y amplificar por ese valor, amplificar la fracción que está al ladito, ¿cierto? Lo propio voy a hacer con 3 cuartos. Voy a tomar el 3 y con ese 3 voy a amplificar la fracción de la derecha, ¿de acuerdo? Perdón. Ahí. Ok, entonces si hacemos eso, conversábamos en la clase de suma que lo que se obtiene son dos fracciones que van a tener igual denominador, ¿ya? Nos va a quedar 8 cuartos y acá nos va a quedar 9 doceavos, ¿sí? Y esta suma es bastante sencilla. Si se acuerdan, manteníamos el denominador y sumábamos los numeradores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? 9 más 8, 17. Entonces nos queda 17. Uy, estoy apretando mal ahí. 17 sobre 12. ¿De acuerdo? Ya, muy fácil. Entonces, ¿qué hicimos acá? Trasladamos un decimal a su forma de fracción y antes de realizar la suma simplificamos, ¿ok? Vamos a hacer lo propio acá. Acá fíjense que tengo los dos decimales, pero no puedo hacer la suma cuando tengo en modo de fracción cuando tengo un decimal infinito. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el último número se repite infinitamente. Entonces, ¿cómo voy a terminar la suma allí? ¿Cierto? Entonces, el mecanismo para poder resolver este tipo de ejercicios va a ser trasladar el decimal ambos a su modo de fracción, ¿de acuerdo? Por la parte izquierda tengo un decimal que es finito, la transformación es la que está en pantalla, ya lo vimos, perdón, lo vimos en la clase de transformación de decimales a fracciones, y esto de acá también voy a pasar rápido porque también vimos cómo transformar una fracción semiperiódica a no fracción semiperiódica, un decimal semiperiódico a fracción,
¿no? ¿Se acuerdan que quitábamos el punto decimal, la barra de ciclo, anotábamos tantos 9 como dígitos tuviese la parte, el ciclo, perdón, y tantos ceros como dígitos tuviese el anteperiodo? Ya, eso también está en el canal, ¿ok? Y para poder sumar acá, ya no voy a hacer la amplificación o la técnica que restar, perdón, no voy a hacer lo que hice arriba, sino que lo que me doy cuenta acá, por ejemplo, es que este 10, ¿ya? Yo lo puedo transformar en un 90, ¿ya? Por lo tanto, lo único que voy a tener que hacer es multiplicar por 9 en el lado izquierdo. Ya esto se va ganando con la práctica de que muchas veces no va a ser necesario hacer todo el proceso completo, ¿ya? Cuando ya agarren cierta práctica, se van a dar cuenta de que algunos pasos se los pueden saltar, ¿ya? Ok, entonces ahora tenemos igual denominador. ¿Cómo termina esto? Mantenemos el denominador y restamos de acuerdo los numeradores, ¿no? Eso también está en el canal, cómo restar, cómo restar fracciones, ¿no? Entonces hacemos eso, hago 108 menos 234 y me da 126 negativo. ¿Ok? Por lo tanto el resultado es negativo 126 sobre 9. Esto se puede simplificar, ¿ya? Ya les voy a enseñar más adelante cómo puedo identificar cuando una fracción es simplificable por tal o cual número, ¿ya? En este caso, esta es simplificable por 2 y por 3, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. De momento lo vamos a dejar hasta ahí para que no quede tan largo el video. Tenemos ahora multiplicación. ¿Cómo vamos a multiplicar una fracción mixta, que fue lo último que vimos, con un decimal? ¿Cómo se hace eso? Nuevamente tenemos que trasladar todo a fracción, ¿ok? Esto ya está en fracción, pero lo tenemos que trasladar a su forma impropia. ¿Se acuerdan que en el canal también explicamos cómo pasar una fracción mixta a su formato impropia? O al tipo de fracción impropia, y era tomar la parte entera, multiplicarla, perdón, por el denominador y sumarle lo que ya había en el numerador de la parte fraccionaria, ¿ya? Y este 0.5 voy a ir un poquito más rápido. Si ustedes lo trasladan a fracción, les va a quedar un medio después de todas las simplificaciones, ¿ok? Entonces nos va a quedar al final esta multiplicación de acá. Y también está el video en el canal para que lo vayan a revisar. Cómo multiplicamos fracciones, ¿sí? Si se acuerdan, hacíamos numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Por lo tanto nos va a quedar esta multiplicación de acá, ¿de acuerdo? Si hacemos aquello, nos va a quedar lo siguiente, ¿sí? 9 octavos, ¿ok? Y por último vamos a ver esta división, que también está grabada la división en el canal para que la vayan a revisar. Vamos antes de dividir, vamos a trasladar este decimal infinito, que es un decimal de tipo periódico, porque justo después del punto decimal empieza el tiro a repetirse el ciclo. ¿Cómo se hace la transformación? Escribíamos el número que nos resultaba de quitar tanto el punto decimal como la barra de ciclo, dividido en tantos 9 como dígitos tuviera el ciclo. En este caso el ciclo se compone de un solo dígito que se repite infinitamente, que es el 6. Por lo tanto, acá anotamos una vez el 9, ¿ya? ¿Y cómo hacíamos la división? Teníamos que aplicar su operación equivalente, que era multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de hacer una división, lo que nosotros hacíamos era hacer una multiplicación, pero por el inverso multiplicativo. Es decir, el 5 medio lo transformábamos o lo cambiábamos, ¿no?, a un 2/5, ¿ya? Y antes de multiplicar me tengo que fijar siempre si es que puedo simplificar alguno de los numeradores con cualquiera de los denominadores, ¿ya? En este caso no es posible simplificar, por lo tanto el resultado de esta multiplicación va a ser la fracción directamente más sencilla que puedo encontrar, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen la multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador, 16 por 2, 32 y 9 por 5, 45, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el resultado, ¿ok?
Entonces con esto ya estaríamos dando por finalizada esta parte de operaciones básicas con fracciones y cómo manejar el tema fracciones. ¿Ok?